noches. Mi nombre es María Alejandra Michelangeli Colmenares. Actualmente me encuentro prestando mis servicios como secretaria de la Corte de Apelaciones en lo penal y responsabilidad penal del adolescente de la circunscripción judicial del Estado Amazonas. En esta oportunidad, bajo la modalidad de videoexposición, estaremos abordando el tema relacionado a las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia nacen en la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 y tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condiciones vulnerables, desde las exigencias de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables. Es así como en el presente material analizaremos un poco lo que representa e implica la vulnerabilidad vinculada especialmente en el acceso a la justicia y cómo se combina agravando la situación de otras vulnerabilidades que puedan sumar las identidades personales y sociales de los seres humanos. Y finalmente advertir cómo la pobreza es el máximo agravante de vulneración para el acceso a la justicia y para el ejercicio de todos y cualquier derecho, especialmente contextualizado en América Latina, el continente más desigualitario del mundo. Las 100 reglas de Brasilia nacen en la Cumbre Judicial Iberoamericana dentro del marco de los trabajos de su 14ª edición. Y tiene como objetivo central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En este instrumento se recogen los esfuerzos y discusiones de las principales redes iberoamericanas de operadores, de las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial, como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Iberoamericana de Defensores Públicos, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, y los principios de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano de Cancún en 2002. Como lo explica y así lo expresa la exposición de motivos de dicho instrumento, el sistema judicial debe configurar como instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones vulnerables. Pero poca utilidad o nula tiene el Estado que reconoce formalmente un derecho a su titular. No puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de derecho que tiene él mismo por el hecho de ser persona. Y aunque el problema de los derechos tales como los sociales, económicos y culturales afecta con carácter general a todos los ciudadanos, obviamente las dificultades son mayores cuando se tratan de personas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, no solo contemplan que los problemas de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, sino que establecen recomendaciones para los órganos públicos para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial, promoviendo desde políticas públicas hasta conductas, actitudes y procedimientos de todos los servidores y operadores del sistema de justicia y de quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento tendientes a garantizar el acceso a la justicia. Así como lo expresa la regla, garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas es una de sus misiones. Las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones vulnerables, sin ningún tipo de discriminación, y así permitirles el pleno goce de los derechos y los servicios del sistema judicial. Estas reglas reconocen una preocupación bastante extendida respecto a los sistemas judiciales, sean reales instrumentos de defensa de los derechos a las personas, sobre todo de los más débiles. Las leyes y códigos no deberían ser por más tiempo solo declaraciones formales, deberían ser garantías y derechos que se puedan ejercer y que su contenido no se encuentre vacío. Este es el reto con que nos encontramos actualmente, donde reta la tutela de los derechos que las leyes reconocen a los ciudadanos. Y en el caso de que las personas en situaciones de vulnerabilidad, esa tutela de los derechos y garantías debe extenderse por cuanto se encuentran en una situación que hace mucho más difícil su ejercicio y que las coloca invariablemente en una situación de desventaja que vulnera aún el derecho y la condición de esa persona.
Las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad afirman que podrían constituir causas que vulneran, entre otras cosas, y que las personas que pueden ser vulnerables se encuentran definidas o condicionadas por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad, tal como lo establece el artículo 4 de las reglas, dentro de los particulares contextos del desarrollo económico y social de cada país. Ahora bien, es importante hacer este interrogante. ¿Por qué son importantes estas reglas en América Latina? Bueno, la respuesta está precisamente porque América Latina y el Caribe es el continente con más desigualdad y exclusión. No es el más pobre del mundo, aunque algunos de sus países lo son en grados alarmantes, pero sí concentran los abismos más sangrantes en las diferencias entre ricos y pobres, condenando a gran parte de sus ciudadanos a vivir en escenarios de pobreza y exclusión. Pero como podemos apreciar, el concepto principal de las reglas de Brasilia se encuentra dirigida a la vulnerabilidad como eje central, tal y como lo establece su artículo 3, que se consideran condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, las reglas, son su eje central y conceptual de la vulnerabilidad en el impedimento que implica para determinadas personas acceder y ejercitar con plenitud los derechos ante el sistema de justicia de un determinado estado. En general, podemos decir que alguien o algo es vulnerable generalmente cuando hacemos alusión a su debilidad, fragilidad o de protección frente a un riesgo o un daño. Desde esta idea, todos los seres vivos son vulnerables en el sentido de que la misma vida depende de condiciones externas e internas que se encuentran sujetas a condicionamientos variables. Si bien es cierto, en el contexto del sistema jurídico internacional, las reglas de Brasilia pueden ser estimadas como un instrumento que forman parte del derecho blando, soft law, y no conformante del derecho duro, hard law, vale decir que expresan un compromiso entre las partes negociadoras y no son obligatorias jurídicamente, a diferencia del último que implica leyes obligatorias de carácter autoritario y normativo. No es menos cierto es que las reglas de Brasilia sirven de puente y tienen influencia decisiva en el desarrollo de futuros compromisos del derecho duro. Para finalizar, la implementación de las reglas de Brasilia no solo deben quedar en buenas intenciones, es nuestro deber efectivizarlos. Si son limitados nuestros recursos financieros, en todos casos buscar y promover celebraciones y convenios interinstitucionales, ya que finalmente todas las entidades públicas son invitadas a colaborar para la eficacia de dichas reglas, aportando cada uno de sus recursos disponibles a fin de trabajar conjuntamente con las personas que son víctimas o que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo que hace consigo que el Estado pueda garantizar ese derecho de acceso a la justicia sin menoscabo y sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias.